Ah, vamos de nuevo. Buenos días, hermanos. Ah, ya está. Quiero asegurarme que están despiertos porque si no, no me van a escuchar. Sí, como dijo, bueno, menos mal que el Pastor David ya anticipó que somos de Mendoza. Mi esposa también es de Mendoza. Aprovecho para presentarles a mi familia. Pónganse de pie. Gutiérrez. Mi esposa Natalia, mi hija Isabela, Ariana y Evan, el más pequeño. Ahí está. Muchas gracias, tomen asiento. Y mi esposa y yo somos de Mendoza. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que voy al lugar, a un lugar cualquiera sea, me preguntan de dónde soy. Porque mi acento es raro. Porque soy de Mendoza, pero a la vez ya llevo 16 años viviendo en Buenos Aires, entonces medio porteño, pero todavía más mendocino porque me crié en Mendoza, pero también viví 2 años mientras estudiaba en el seminario en la ciudad de Rosario. Ustedes saben que el acento rosarino también es bastante particular, entonces no sé qué acento tengo, hermano. Así que es una mezcla muy rara, espero que no los confunda. A ver, voy a poner ahí para que me vean todos, ¿está bien? Qué gozo es compartir con ustedes 2 años para la gloria de Dios. Acompáñenme a Filipenses capítulo 1. ¿Tienen ya el texto lema aquí atrás, que es Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero vamos a estudiarlo en su contexto. Acompáñenme a Filipenses capítulo 1, versículo 12. Desde el 12 en adelante. ¿Me escuchan los que están atrás? ¿Sí? Ahí está. Bien. Filipenses 1:12. Son lindos los aniversarios. Ya van a ver que en la medida que vayan pasando los años, ahora recién son 2 años para ustedes, gracias al Señor que ya es su segundo año, y en la medida que vayan contando años, también van a ir contando anécdotas, cosas que fueron pasando con el paso del tiempo, un montón de cosas lindas, cosas no tan agradables con el paso del tiempo. Es muy común en una iglesia que pasan los años y el grupo inicial, uno quisiera que esté el grupo inicial y que se vaya sumando gente, pero la verdad, hermanos, para serles sinceros, no esperen eso, porque la normalidad en una iglesia es que muchos con el paso del tiempo se van y van llegando otros, y la verdad es que nuestra iglesia en Montegrande tiene 22 años, y del grupo, podríamos decir del grupo original, por lo menos yo los primeros 7 años no estuve en la iglesia, y del grupo original, de los primeros, creo que quedan solamente 4 o 5 personas nada más. Y después, con el paso del tiempo, algunos llegaron, se fueron y se va renovando, ¿no? Algunos salen contentos, otros no tan contentos, algunos se enojan conmigo. Soy muy bueno para hacer enojar a la gente. Pero precisamente ¿saben por qué les cuento esto? Para que con el paso de los años ustedes no generen sobre la iglesia una expectativa falsa. ¿Por qué? Porque en los primeros años es todo lindo, como en el matrimonio, como en la pareja. Está todo lindo, pero pasa el tiempo y empiezan a surgir ciertas cosas que no son tan buenas. Y lo lindo de poder celebrar años y de poder seguir contando años como iglesia y lo lindo de seguir festejando aniversarios es no que cada año es mejor y es color de rosa, sino que a la luz de la palabra la iglesia puede seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. La iglesia puede seguir adelante contando años a pesar de los desacuerdos a veces, a pesar de los momentos de prueba, de adversidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo está contando. Aquí este es precisamente el contexto del versículo que ustedes van a tener como lema para este año. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Y él está viviendo en ese momento, él está vivo para Cristo y está pasando por un montón de cosas difíciles y sigue adelante para la gloria de Dios y anima a los filipenses, básicamente les dice, mírenme, he pasado por muchas cosas difíciles, sigo adelante y sigo con gozo y pase lo que pase, ustedes pueden seguir adelante con el gozo del Señor. Amén. Entonces en Filipenses 1 dice en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Vamos a parar ahí en esos primeros dos versículos, porque hoy muy brevemente les quiero mostrar 5 exhortaciones de Pablo a vivir para Cristo cuando las circunstancias no son favorables. Cuando todo va bien, todos queremos vivir para Cristo. Cuando podríamos decir la vida nos sonríe y todo nos va saliendo bien, estamos fieles, queremos seguir adelante, tenemos ánimo, pero cuando viene la enfermedad, vienen los problemas económicos, vienen los desacuerdos con otras personas, ya nos desanimamos, queremos abandonar. Y el verdadero valor del celebrar años, como dije, es seguir adelante cuando todo esto está pasando. Entonces Pablo exhorta en 5 maneras diferentes en este texto a vivir para Cristo, que es el lema, cuando las circunstancias no son favorables. Número 1, lo que Pablo dice es que podemos vivir para Cristo cuando las circunstancias nos golpean. Y en el versículo 12 precisamente dice, quiero que sepáis, hermanos, les cuenta a él a los hermanos de la iglesia en Filipo, que mis prisiones, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Me pasaron un montón de cosas, está contando Pablo, cosas difíciles. ¿Qué cosas? Bueno, él había ido a Jerusalén, en Jerusalén lo azotaron, lo metieron preso, lo apresaron, lo quisieron matar, entonces para que no lo maten, lo trasladaron a una cárcel en una ciudad que se llama Cesarea, a algunos kilómetros de ahí. Ahí en Cesarea estuvo preso 2 años más esperando el juicio. Quisieron enjuiciarlo de una manera medio turbia. Entonces él apeló para ir a ver para que sea juzgado por el César. Eso quería decir que desde la ciudad de Cesarea, en territorio de Israel, tenía que ser llevado hasta Roma. Entonces, de ahí ya llevaba casi 3 años entre que lo golpearon, lo apresaron en Jerusalén, lo llevaron a Cesarea, no lo enjuiciaron, estaban siendo injustos con él. Llevaba ya más o menos 2 años. Desde ahí, entonces, desde Cesarea lo llevaron en barco. Iban en barco hacia Roma para que él pudiera tener su juicio. En el camino naufragaron. El barco terminó hundiéndose. Llegaron con el cuidado del Señor a la isla de Malta en el naufragio. En la isla de Malta lo picó una víbora, una víbora venenosa, casi, el Señor lo guardó y nada le pasó. Y se encontró con gente agradable, pudo predicar el Evangelio, pero también se encontró con gente hostil. De allí lo llevaron a Roma y en Roma lo dejaron preso. Miren, a ver, la verdad es que le pasaron un montón de cosas complicadas hasta ahí, ¿verdad? Y él ahora les está escribiéndoles a los hermanos en la iglesia de Filipo que estaban al tanto. ¿Saben por qué los hermanos estaban sabiendo? La iglesia de Filipo era una iglesia que amaba mucho al apóstol Pablo y tenía mucho cuidado de él. Y ellos habían mandado un hermano de la iglesia desde la ciudad de Filipo, que eso está al norte de Grecia, habían mandado un hermano que se llama Epafrodito, para que Epafrodito llevara una ofrenda para el apóstol Pablo y ayudarle con sus gastos. Él estaba preso no en una cárcel, sino en una casa que estaba alquilada. Pero no podía salir de esa casa. Entonces los hermanos de Filipo mandaron a Epafrodito con una ofrenda y a la vuelta del camino, Epafrodito, cuando volvía a Filipo, lleva esta carta de agradecimiento de Pablo a la iglesia, ¿no? Y en esta carta Pablo les cuenta, ustedes saben, hermanos, todo lo que me pasó. Desde Jerusalén, pasando el naufragio en Cesarea, el naufragio en la isla de Mar, lo saben todo. Pero, dice, las cosas que me sucedieron han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
Porque a veces nosotros pasamos por circunstancias difíciles y nosotros permitimos que esas circunstancias nos desanimen y nos hagan querer abandonar todo. Nos hagan querer abandonar el camino del Señor, no venir más a la iglesia. ¿Y para qué voy a ir si yo estoy queriendo servir al Señor y las cosas no me salen bien? Y mirá todo lo que está pasando. Y dice Pablo, de todo me pasó. Y el Señor utilizó cada una de esas cosas malas para que el Evangelio pueda ser predicado. En cada situación, desde Jerusalén, pasando por Cesarea, cada persona que se acercaba, cada soldado que lo custodiaba, cada uno que venía a él, el apóstol Pablo tenía la oportunidad de predicarle el Evangelio a diferentes personas. Podría haber dicho, pero yo soy un predicador y me metieron preso y ahora ¿a quién le voy a predicar? ¿A cuánta gente Pablo le predicó en esta condición de prisionero? A todo el que se le acercaba. De hecho dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Sí? El pretorio, para que ustedes sepan, viene siendo el equivalente, a ver cómo lo conocemos nosotros, como el poder judicial, podría decir, ¿no? Como ¿cómo se llama el lugar de la justicia acá? El juzgado, algo así, exacto. El pretorio sería como el juzgado y toda la gente que trabaja ahí en el área del poder judicial. Bueno, el apóstol Pablo dice, estas prisiones que estoy pasando, dice, han llegado a ser tal que en todo el pretorio saben que estoy preso injustamente. Toda la gente que trabajaba en el Poder Judicial había llegado a conocer a Pablo, a escuchar el Evangelio por boca de él y a darse cuenta que no estaba preso por ser verdaderamente un delincuente, estaba preso por una causa injusta, vamos a decir, ¿no? Y sin embargo, el apóstol Pablo dice, gloria a Dios por mis prisiones, estoy preso injustamente, no importa, porque ¿saben qué? Todos los del pretorio, los que se acercan, los que me conocen, los que saben de mi causa, saben que soy inocente y conocen y están escuchando del Evangelio. Entonces miren qué interesante la perspectiva que el apóstol Pablo tiene, porque a pesar de todas las circunstancias injustas que él estaba pasando, Dios abrió puertas para predicar el Evangelio a cuanta persona se le cruzó por delante. Y hermanos, Dios, cuando el Señor te permita pasar por circunstancias difíciles, que la verdad es que vivimos en un mundo donde hay aflicción. El tema es que a la primera que te pasen cosas, que tengas algún problema de salud, alguna dificultad económica, algún desacuerdo tal vez con algún hermano en Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa cruzado de brazos? No, pero mirá, si yo estaba queriendo hacer las cosas bien y me pasan estas cosas, ¿por qué Dios permite estas cosas? Y el apóstol Pablo dice, Dios utiliza aún los tiempos malos para que el Evangelio sea predicado. ¿Sabes que cuando la gente te ve pasando por tiempos difíciles y seguir adelante a pesar de los tiempos difíciles, dicen, wow, ¿de dónde saca esa fuerza? ¿De dónde tiene tanta fe? Y en ese momento vos podés decir, es Dios. Y dar testimonio de tu fe. Seguir adelante, a pesar de los problemas. Y de hecho, Pablo, acuérdense, esta carta, estas palabras, Pablo las escribe desde el encarcelamiento. Y en el capítulo 4, versículo 4, los anima a los filipenses y les dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, estén contentos desde la cárcel. Escribiendo, hermanos de Filipo, estén contentos cualquiera sea su situación. Entonces, las circunstancias no te tienen que detener de seguir viviendo para Cristo. Uno puede vivir para Cristo cuando las circunstancias nos golpean. No todas las aflicciones. Ahora yo estoy hablando de circunstancias que vienen desde afuera, ¿no? Y no saben que no todas las aflicciones vienen de situaciones externas. Algunas de las pruebas más dolorosas no vienen del mundo, a veces vienen de tu entorno cercano, a veces los tiempos de dolor vienen de personas que vos amás, de gente muy querida. Incluso de hermanos en la fe que a veces andando en la carne o no comportándose bien te van a hacer sentir mal y te van a querer hacer desistir.
Y ahora el segundo mensaje de ánimo del apóstol Pablo, bueno, el primero era vivir para Cristo cuando las circunstancias son adversas. Lo segundo es podés vivir para Cristo cuando la gente te cause aflicción. Podés vivir para Cristo aunque la gente te cause aflicción. Dice en el versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. Entonces, debido a que él permanecía fiel, aún estando preso, los hermanos que vivían ahí en Roma, los cristianos de Roma, se animaban a ver si Pablo está animado y predica el Evangelio, a pesar de estar preso. Dice, nosotros que estamos en libertad vamos a predicar el Evangelio, ¿no? Y más se animaban y más predicaban el Evangelio. Entonces, Pablo entendía que su encarcelamiento estaba redundando en que el Evangelio crezca. Contrario, ¿no? Si uno pensaría, bueno, si meten preso al predicador, el Evangelio no se va a expandir. Y estaba pasando todo lo contrario, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen? Bueno, voy a suponer que me están siguiendo. Pero sí, los hermanos animados con las prisiones de Pablo salían y predicaban el Evangelio por todos lados. Y era esa realidad del apóstol Pablo impactaba de tal manera que impactaba a los inconversos, ver a un hombre feliz a pesar de pasar cosas injustas, y a los cristianos también para mantenerse animados. ¿Saben? Yo tenía una tía que falleció hace unos 4 o 5 años atrás. Ella tenía cáncer y vivía en Mendoza. Y yo un par de veces la llamé para animarla. Ella era cristiana, era hija de Dios. Y yo la llamaba por teléfono para animarla a estar contenta a pesar de su situación. Ella sabía que ya quedaban pocos días de vida. Y cada vez que terminábamos la llamada, yo terminaba animado por ella. Ella tenía tal actitud, tan buena actitud. Nunca no la escuché renegar de lo que estaba pasando. No la escuché renegar de que sabía que probablemente iba a partir con el Señor. Ella me animaba a mí a seguir adelante. Y ella era la que estaba por morir, ¿no? No sé qué, hermano, si a vos como cristiano la gente se te acerca y ve tu actitud respecto a los problemas que te toca atravesar. ¿Quisieran tener tu fe? ¿Quisieran venir a la misma iglesia que vos venís? No, si este se vive quejando de todo, ¿no? ¿Para qué? Si tiene los mismos problemas que yo y reacciona de la misma manera que yo, ¿qué tiene de diferente? ¿Por qué voy a ir yo a su iglesia? ¿Por qué voy a adorar al Dios que esta persona adora? ¿No? Pero aún Pablo encarcelado era de bendición para los demás. Y algunos hermanos sí se animaban y salían y predicaban más el Evangelio, pero, siempre hay un pero, versículo 15, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, dice que, ¿sabes? Sí, hay hermanos de buen corazón, dice Pablo, que me ven afligido y salen y predican más. Pero hay otros que no lo hacen de corazón sincero. Y uno puede decir, un predicador con malas intenciones, créanme que los hay. Créanme que los hay por todos lados. Personas predicando el Evangelio con malas intenciones, sí. Predican el Evangelio para parecer buenos oradores, para que la gente diga, wow, qué buena oratoria que tiene, qué buen predicador que es, mirá cuánta gente lo sigue, tiene la iglesia llena, tiene el salón repleto de gente, ¿no? Y lo hacen por vanagloria, lo hacen para ganar seguidores, lo hacen y aún así predican el Evangelio.
Y es más, dice Pablo, algunos lo hacen con la intención de añadir aflicción a mis prisiones, como si no fuera suficiente problema estar encarcelado. Los hermanos en la fe, al parecer, hablaban mal de Pablo como para querer afligirlo, ¿te parece? Hermanos en la fe afligiendo a Pablo. Vos sabés que, hermano, no pretendas que todos los hermanos en la fe se comporten como deben comportarse, porque eso no siempre pasa. Somos pecadores, batallamos contra el pecado, ¿entienden esto? Batallamos contra los deseos de la carne y muchas veces no vamos a andar en el Espíritu, muchas veces no cuidamos nuestra relación con el Señor. No leemos nuestra Biblia, no pasamos tiempo en oración y en lugar de andar en el Espíritu, terminamos andando en la carne. Y cuando andamos en la carne, a veces lastimamos aún a nuestros hermanos en la fe. O a veces va a pasar que vos andás en el Espíritu y uno de los hermanos no, y ese hermano te va a causar aflicción. ¿Y qué vas a decir? Renuncio. No tiene sentido vivir para Cristo si al final los hermanos siempre me lastiman, ¿no? Y Pablo está demostrando acá, a pesar de que los hermanos le causan aflicciones, puedo seguir adelante y vivir para Cristo. ¿Saben por qué? Porque el gozo de Pablo no estaba en su buena reputación o en lo que la gente opinara de él. Pablo se gozaba en la expansión del Evangelio y dice, ¿saben qué? Más allá de que prediquen el Evangelio con malas intenciones, al fin y al cabo el Evangelio es predicado. Y mucha gente se salva y mi gozo, a mí no me importa si hablan mal de mí. A mí lo que me importa es que el Evangelio sea predicado y los inconversos conozcan a Cristo. Tenía la actitud correcta, tenía la perspectiva correcta, la motivación correcta. Y esas personas, bueno, sí, eran de malas intenciones y tenían que arrepentirse de su pecado. Y predicaban con malas intenciones. Pero Pablo, en lugar de estar enfocado en lo que la gente decía de él, o las aflicciones que le causaban, se gozaba porque Dios seguía usando aún la crítica de la gente para predicar, para que el Evangelio se expanda. Nada puede detener al Evangelio. Nada puede detener al Evangelio. No lo pueden detener las aflicciones, todo lo que Pablo pasó. Número uno, ¿se puede vivir para Cristo cuando los tiempos son adversos? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se puede vivir para Cristo cuando la gente habla mal de vos? Se puede seguir viviendo y glorificando a Cristo en esas situaciones. Número 3, se puede vivir para Cristo, y escuchen esto, cuando el futuro es incierto. Cuando no sabes muy bien lo que va a pasar. Y vieron que a veces te toca vivir esos tiempos, ¿no? A veces uno tiene, vamos a decir, un buen trabajo, quizá estás en blanco, ¿no? Quizá tenés tu sustento asegurado porque sabés que no te van a echar, pero a veces vienen situaciones donde, o tal vez tenés un trabajo donde vivís al día, o haces changas, o no sabés si vas a tener o no, si te va a salir algún trabajo o no, entonces, o tal vez está medio inestable y no sabés si te van a echar o no. Por ahí los más jóvenes, no sabes si según qué profesor te tocan en la escuela, no sabes si te va a ir bien, te va a ir mal, tenés que estudiar. Pero enfrentás un futuro incierto, no sé qué va a pasar con el futuro, y eso, saben, a veces desanima. ¿O acaso no desanima el no saber lo que va a pasar en el futuro? O el pensar que te puede, no sé si voy a tener plata, no voy a tener, ¿no? Pablo nos muestra que se puede vivir para Cristo aun cuando el futuro es incierto. Miren lo que dice en el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cuando vos lees el versículo 19 y el apóstol Pablo dice, yo sé que voy a ser liberado gracias a sus oraciones, vos decís, él estaba seguro de que lo iban a sacar de la cárcel, del encarcelamiento. Pero a continuación, en el versículo 20, dice, voy a glorificar a Dios en vida o muerte. Entonces, ¿cómo es que va a ser liberado? Realmente Pablo está enfrentando ahí encarcelado un futuro incierto. No es que estaba seguro de que iba a salir.
De hecho, Pablo dice, o sea, sí estaba seguro de que iba a salir, vivo o muerto, pero iba a salir. ¿Entienden? ¿Qué va a pasar con mi vida en el futuro? No lo sé. Lo que yo sé es que Cristo se puede glorificar con mi vida, ya sea que me dejen vivir y yo pueda seguir sirviendo a Cristo, o que me maten. Aún si me matan, yo puedo glorificar a Cristo con mi muerte. Y si me matan, también voy a ser libre. Porque ya no voy a estar en estas cadenas, voy a estar gozando de la presencia del Señor para siempre. Así que me liberen o me maten, igual Cristo se puede glorificar. Y el futuro es incierto. Me van a matar, me van a dejar libre. Gloria a Dios por eso. ¿Se puede vivir para Cristo cuando el futuro es incierto? Sí se puede seguir adelante. Y no sé lo que va a pasar no sé lo que va a pasar mañana. No sé lo que me espera, no sé cómo va a andar la economía, no sé quién va a ser el político de turno, sea que estoy de acuerdo o no con el partido político que gobierne, con las decisiones que tomen, no sé lo que va a pasar con mi trabajo, pero una cosa sí sabes, que vos podés seguir adelante cuando el futuro es incierto, porque aunque el futuro sea incierto, Dios es siempre fiel. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Entonces vos, afirmándote sobre un Dios que te prometió que va a suplir para tus necesidades, que todo lo que necesites, en el capítulo 4 precisamente Pablo les dice a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces tu plato de comida, hermano, hijo de Dios, lo vas a tener porque Dios así lo prometió. ¿Es incierto el futuro? Sí, pero Dios es fiel. También prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces la gente te va a fallar y te va a dejar solo, pero Dios dice, yo estoy con vos. Entonces, las circunstancias pueden ser adversas y vos podés seguir viviendo para Cristo. La gente puede ponerse en tu contra y lastimarte y vos podés seguir viviendo para Cristo. El futuro puede ser incierto y vos podés seguir viviendo para Cristo. Hay dos pequeñas cosas más que les quiero compartir al respecto. Vos podés seguir viviendo para Cristo, número 4, aun cuando la muerte, escucha esto, hablando de esto de que Pablo no sabía si iba a vivir o morir, él entendía una cosa, que vivía para Cristo porque la muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Versículo 21. Porque para mí, y acá aparece el versículo lema para ustedes, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Vamos a parar ahí. Vivir para Cristo se puede, aunque la muerte no tiene la última palabra. Como dije, versículo 21 va a ser para ustedes el lema del año. Y yo entiendo que sus pastores lo eligieron no pensando que sea un lema lindo, que sea un lema romántico, por así decirlo. Yo estoy seguro que ellos conocían el contexto de este versículo. Y es que podemos precisamente alentarlos, seguir adelante, aunque las cosas no salgan como uno quiere. Esa es la idea. Este es el desafío para ustedes, iglesia, en este año. Que cuando se presenten estas cosas, vos te acuerdes de este versículo. Voy a vivir para Cristo, pase lo que pase. Voy a vivir para Cristo. Pablo, ¿y saben por qué Pablo puede decir esto? Porque él tenía claro cuál era el propósito de su vida, que es el propósito de la vida de todo creyente es el mismo. Glorificar a Dios en primer lugar. Los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, dice el profeta Isaías. Y para darlo, no, pero sí, vamos a seguir siendo, va a seguir siendo el lema, aunque se caiga el cartel. ¿No será? Bueno, cambiamos de lema entonces.
¿Vamos a cambiar de lema? No, no cambiemos de lema. La razón de la vida de Pablo, glorificar a Cristo y darlo a conocer. ¿Sabes por qué el Señor te tiene con vida, hermano? Para glorificar a Cristo con tu vida y para darlo a conocer a otros. Y esa es la razón. Y Pablo dice, Pablo no vivía para alcanzar lo material, no vivía para hacerse famoso. De hecho, la gente estaba hablando mal de él por todos lados, ¿no? No vivía para llenarse de dinero, no trabajaba, no estaba en esto de la fe o de la predicación para llenarse de dinero, como hay muchos que sí lo hacen. ¿Saben que hay gente cuya vida, y aún creyentes, escúchenme, hay aún cristianos que no viven, no piensan en vivir para Cristo y para darle a conocer, están pensando en vivir para esto, para juntar dinero, para llenarse de riquezas, para acumular de lo material. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el futuro es tan incierto que a veces lo material se pierde. A veces lo material se pierde. Y cuando tu vida estaba puesta en lo material, vos no vas a poder decir lo mismo que Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque cuando perdiste lo que era tu ganancia, ya no vas a querer seguir viviendo. No vas a tener razones, tu motivación estaba mal puesta. ¿Voy a vivir o voy a morir? Dice Pablo, no lo sé, pero en el versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, Pablo no dice, bueno, si me tengo que morir, y bueno, me moriré, ¿no? Como en depresión, como si no queda otra. No es esa la actitud cuando dice, no, al contrario, dice, si me tengo que morir, para mí es ganancia, y es muchísimo mejor, porque voy a estar en la presencia de mi Señor. Voy a estar en la gloria del Señor para siempre. Ahí no voy a tener ni más enfermedades, ni tristeza, ni necesidades. Nadie me va a afligir. Va a ser gozo para siempre en la presencia del Señor. Realmente es una ganancia. Pero si tengo que vivir, también voy a vivir. Y me gustaría seguir viviendo. ¿Saben para qué? Para seguir glorificando a Dios con mi vida y para seguir dándole a conocer. Y dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Hay dos comidas que si mi esposa me preparara, nunca pasó esto, Estoy hablando de un supuesto caso, que si viene mi esposa y me dice, ¿querés que te prepare una lasaña? Yo voy a decir, sí quiero. O, ¿querés que te prepare mole? No me probaste mole. Pastor David dice que me conoce, pero si me conociera bien me hubiera preparado un mole. Pónganle que mi esposa viene y me dice, voy a preparar el almuerzo. ¿Querés que te prepare lasaña o mejor te preparo mole? Yo, en serio, no sabría qué decirte. De verdad no sabría qué escoger porque, amo las dos cosas. Preparame las dos y como un plato de cada una. De verdad no sabría qué escoger porque creo que son de mis dos comidas favoritas, ¿no? Y más o menos así se siente Pablo. Dice, Pablo, tenés esta opción de que te saquen de la cárcel para poder seguir sirviendo al Señor y seguir predicando. ¡Qué bueno! Dale, sí, sáquenme de la cárcel. Voy a seguir sirviendo y predicando al Señor. Pero también tenés esta otra opción, que te maten y vayas a la presencia del Señor y se acaben todos tus problemas, vas a tener gozo, salud y bendición por la eternidad. Pará. No sé qué hacer, ¿no? Esa es un poco la actitud de Pablo. ¿Qué es mejor? Y en otras palabras dice Pablo, bueno, ¿saben lo que conviene ahora? Por el progreso del Evangelio, es que viva. No que me maten. Que viva para poder seguir dando a conocer a Cristo. Todavía hay mucha gente que no ha escuchado del Evangelio.
Entonces lo que conviene es que viva, aunque está muy tentadora la oferta de ir a la presencia del Señor por la eternidad, me conviene vivir. Y saben, hermanos, que hay cristianos a quienes el Señor les ha dado el privilegio, y uno va a decir, ¿y eso es un privilegio? La palabra de Dios dice que a algunos se les ha concedido morir para Cristo, que es un honor poder morir para Cristo. Y a algunos cristianos se les ha concedido la bendición de morir para Cristo. ¿Qué te parecería si, hermano o hermana, Dios te dice, te concedo que glorifiques mi nombre muriendo para mí? Ah, no, pero yo no sé si te quiero glorificar en la muerte, ¿no? En vida sí, pero en muerte no. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si me matan, gloria a Dios, y si vivo, gloria a Dios. Y ojalá nosotros pudiéramos hacer la misma declaración. Te auguro una larga vida, hermano. Vivimos en un país donde no nos persiguen por ser cristianos. Bueno, la verdad es que últimamente se burlan. Vieron que nosotros somos los intolerantes, nosotros somos los que discriminamos, ¿verdad? Y la gente, y escuchás a la gente que habla, no, que si el universo, que si los astros, que las buenas vibras, y está todo bien, ¿no? Pero cuando vos decís no, porque la bendición de Dios, yo no creo en esas cosas, ¿no? Todo discurso es tolerable, menos el discurso del cristiano. Sin embargo, somos nosotros, nos acusan a nosotros de ser intolerantes. No importa, nos ha tocado, tal vez no te toques morir por Cristo, pero sí te va a tocar en algún momento sufrir por Cristo. Que la gente te rechace, que la gente se burle de vos por tu fe. No te va a tocar morir. ¿Saben? Cuando Pablo les escribía en Romanos capítulo 12, les dijo a los hermanos en Roma que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Señor, acá está mi cuerpo para servirte, pero es un sacrificio vivo. Tal vez no voy a morir por Cristo, pero si no me toca morir, mientras esté vivo, mi cuerpo es para la gloria de Dios. Y todo lo que viva, lo que ahora vivo en la carne, dijo Pablo a los Corintios, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la muerte, ¿no? Yo puedo vivir para Cristo porque ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Y por último, hermanos, y bien cortito, puedo vivir para Cristo y seguir siendo de bendición para otros. Puedo vivir para Cristo y seguir siendo de bendición para otros, que es precisamente lo que Pablo dice, 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y con esto termino, hermanos. Voy a vivir para Cristo porque mientras viva, yo puedo ser de bendición para los demás. Y esa es una de mis razones de seguir viviendo. Número 1, para la gloria de Dios, pero voy a vivir para ser de bendición a los demás. ¿Me conviene vivir o me conviene morir? Y las dos cosas. Pero Pablo dice, es más necesario que me quede en la carne para hacerle de bendición a ustedes, hermanos. Para que abunde, y confío en que el Señor me va a sacar. No lo sé, no estoy seguro si voy a morir o vivir, pero yo creo que el Señor me va a dejar seguir viviendo para poder seguir sirviéndole, porque me llamó para servirle. Y si vivo, ¿para qué vivo? Para hablar de Cristo, para predicarle a los perdidos, para servir a los hermanos, para ser parte de una iglesia local como ustedes lo son, para poner al servicio mis dones, para ser de bendición a los otros, para pensar, no para venir y decir, a ver, bueno, ¿qué beneficio puedo sacar del hermano, de la hermana? A ver, ¿cómo ellos pueden ayudarme a mí? No, yo voy a la iglesia para ver cómo yo puedo ser de bendición para los demás. Y pongo mis dones al servicio del Señor para su gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ¿verdad? Entonces, voy a seguir fiel en sacrificio vivo.
Y que cuando la gente me mire, glorifique a Dios. Y aun si tengo que pasar por circunstancias difíciles, voy a seguir adelante para la gloria de Dios. Y así, hermanos, como Dios tenía un propósito para la vida de Pablo, también lo tiene para vos, para tu vida personal y para la iglesia aquí en Saladas. Que hoy están celebrando un aniversario recordando, Dios ha sido fiel por 2 años. Y promete que va a seguir siendo fiel por muchos años más que dure la iglesia. Pero eso no garantiza que no van a venir problemas. Pero ya vimos, podés vivir, y te animo, viví para Cristo aun cuando las circunstancias sean adversas. Viví para Cristo aun cuando la gente a veces te lastime. Viví para Cristo aunque el futuro sea incierto. Viví para Cristo sabiendo que ni siquiera la muerte tiene la última palabra, que aún si te tocara morir por alguna razón, ni siquiera eso detiene el Evangelio. Y aún así, en muerte vos podés ser de glorificar el nombre del Señor. Pero si te toca vivir, viví para Cristo sirviendo a los demás, como el apóstol Pablo. Vivir para Cristo. Ese es el lema. Para mí, vivir es Cristo. Y si muero, mejor. Amén. Morir es ganancia. Así que, hermanos, la iglesia no está aquí por casualidad. El Señor obró para traer predicadores. El Señor los juntó en este lugar. Y Dios quiere seguir trabajando en sus vidas. Y Dios quiere seguir trabajando en la iglesia como institución. Quiere seguir edificándolos, animándolos y traer gozo. Y cumplir años como iglesia es un motivo de celebración, pero también es un testimonio de que Dios te sostiene a vos como cristiano y sostiene a la iglesia como institución, a pesar de que las cosas no salen a veces como nosotros esperamos. A pesar de los tiempos difíciles, 2 años. ¿Pasaron seguramente cosas difíciles? Sí. Y sin embargo acá están. ¿Saben por qué? Porque podés vivir para Cristo a pesar de las circunstancias adversas. Y los animo a que sigan viviendo para Cristo, cualquiera sea la circunstancia, y glorificando a Cristo como iglesia. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por esta iglesia que es tuya. Nuestro Señor Jesucristo la pagó a precio de sangre. Y te damos las gracias, Señor, por haber traído un testimonio del Evangelio aquí a Salada, Señor, por cada una de las almas preciosas que hoy está escuchando tu palabra, Señor, y que seguramente cuenta del gozo y de la bendición que es poder participar en el contexto de esta iglesia local. Y te pedimos, mi Dios, que lo sigas bendiciendo, que lo sigas sosteniendo, que sigan disfrutando con gozo de los tiempos de bendición, pero también que puedan seguir con decisión, viviendo para vos, Señor, y para tu gloria, a pesar de que las cosas sean adversas y aún la gente se oponga y aún la muerte aceche, Señor, sabiendo que vos estás sentado en el trono y gobernás por siempre y para siempre, soberano sobre toda persona y sobre todo acontecimiento. Podemos descansar en que vos tenés el control de todo, sobre esta iglesia y sobre cada uno de los hermanos que hoy se están congregando aquí. Bendecí, por favor, Señor, a esta iglesia, aumentar la fe de cada uno y que puedan seguir creciendo, madurando, siendo formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén.